Hoy por segunda vez tengo como invitado a mi amigo y colega Tobe Jamanca y vamos a hablar hoy con él sobre el sentido de la vida, qué es eso que le da sabor a nuestra vida, que le da vitalidad a nuestra vida. Así que te invito a que no te lo pierdas y que te quedes hasta el final del video. Bienvenidos una vez más a Desde el Interior. Soy Elizabeth García y el día de hoy tenemos por segunda vez a mi amigo y colega Dove Jamanca y con él vamos a hablar hoy sobre el sentido de la vida. Voy a darle paso primero antes de comenzar con las preguntas para que también puedas saludarnos. Dove, por favor. Hola Elizabeth, ¿qué tal? Muy buen día y muchísimas gracias por la invitación. Sí, hoy día nos vamos a hablar de un tema bastante importante, de un libro que creo que ha pegado bastante y sobre todo me parece que es valioso en este momento, sobre todo que estamos atravesando, ¿no? Así es. Y muchas gracias, Doe, por aceptar. Y sí, sobre el libro también tengo un video sobre algunas reflexiones cortitas que les hice. Les dejo el enlace por aquí, si lo desean curiosear. Y bueno, vamos a comenzar entonces con las preguntas, ¿no? Bien, Dobe, mira, cuando nos referimos al sentido de la vida, ¿qué es lo que podemos decir de eso, no? ¿Qué es el sentido de la vida? En medida que tal vez empezamos a hablar un poco sobre el sentido de la vida de manera bastante sencilla, podríamos decir que el sentido de la vida es el para qué de nuestra existencia. ¿Para qué estar en este mundo propiamente? En medida que uno va descubriendo su sentido, va descubriendo, va encontrando señales incluso, él puede empezar a conocerse un poco más, puede incluso a reconocer cada uno de estos aspectos, ¿no? En este caso podríamos hablar de que cada uno de nosotros tiene como misión descubrir cuál es el sentido de la vida, ese para qué. Y este para qué tiene características bastante importantes, porque genera bienestar. Uno puede sentirse parte de la vida propiamente. Aparte de esto, también podemos conocer tal vez muchos casos donde las personas están muy enérgicas, los apasiona lo que hacen, ¿no? Entonces podemos hablar de que el sentido de la vida justamente puede vitalizar a una persona, ¿no? Puede darle ese para qué estar. Entonces, podemos entender el sentido de la vida como esto. Si bien es cierto, el objetivo de hoy es hablar del sentido de la vida y necesariamente tendríamos que ver también al, en este caso a Viktor Frankl, ¿no? Quien es la persona que va a traer mucho esto al ámbito más académico y sobre todo terapéutico, ¿no? Ya que hablar del sentido de la vida de alguna forma nos va a invitar mucho a poder ver su obra, que en este caso es El hombre en busca de sentido. Así es. Así es, Dove, ¿no? Este libro justamente para mí es uno de mis favoritos, no solamente porque me gustó a nivel de historia, sino sobre todo por el contenido que estamos hablando hoy, ¿no? Del sentido de la vida. Y aquí una interrogante también es el hecho de que si esto de buscar nuestro sentido de la vida, si esto de querer encontrar el sentido de nuestra vida, es algo que está en todos, es algo que está en nosotros, o cómo es que nos viene esta sensación o este deseo de querer buscar esto, este sentido de nuestra vida. En palabras de Viktor Frankl, sería eh, la motivación profundamente humana que nos invita a encontrar una finalidad, a encontrar un sentido. En este caso, todos tenemos un sentido. Todos estamos buscando o nuestro objetivo es descubrir cuál es el sentido. Como lo comentaba, esta necesidad es propiamente humana. El hecho de cuestionarse para qué estoy aquí, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es la finalidad de mi vida, es digamos, es una característica del hombre, ¿no? En este caso, Frankl ya lo comentaba y él se atrevía a decir de que justamente digamos, el problema o la enfermedad en el siglo XX, XXI vendría a ser básicamente la falta de sentido, ¿no? En el hombre no se encuentra, no hay un contacto con la vida. Y en este caso podríamos decir que en realidad el hombre se ha desconectado de la vida, que no hay un diálogo permanente.
Y esto es bastante curioso porque incluso si nos ponemos un poco a ver la historia, por ejemplo, los chamanes en las comunidades eh, eran los encargados de orientar, ¿no?, a las tribus, y justamente donde pasaba este aspecto, donde había un quiebre, de donde la persona podía desconectarse de la comunidad, desconectarse de la vida, era el chamán quien buscaba rearmonizar nuevamente esa conexión. Si lo vemos ya a nivel un poco más psicológico, podrían ser distintos motivos. La búsqueda, por ejemplo, de placer, de poder en la actualidad, en la cultura más occidental, nos aleja de esa conexión y ese diálogo permanente, ¿no? Y esto nos puede cegar. Y Frankl también comentaba sobre una ceguera axiológica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Donde a la persona le cuesta mucho descubrir el valor de lo que hace, incluso el valor que está presente, pero no puede resonar o no puede ser afectado por eso, ¿no? Ver, por ejemplo, que una persona necesita ayuda y uno puede pasar indiferente. La persona no está siendo afectada por lo que sucede en su entorno. En ese caso, podríamos hablar de una ceguera a nivel axiológica que no permite percibir el valor, ¿no? Claro. Con todo lo que tú dices me hace pensar justamente, ya en una pregunta que lo tenía como ahí apuntadita, en el hecho de la posibilidad de que una persona pierda su sentido o que no lo encuentre de alguna manera. O sea, esto es posible, o dañarlo de repente, no sé, algo así. Sí, es bastante posible. Y esto se puede deber a varios factores, ¿no? Porque no solamente hablamos de un sentido de la vida a nivel como racional. O sea, el error más grande que podemos cometer es buscar o descubrir el sentido de la vida a nivel como racional, como esto es lo que me conviene, yo creo que esto es valioso. Pero aquí la dinámica es diferente, porque no es a nivel de la lógica, es a nivel más emocional. Frankl tenía, y tenía de alguna forma como un maestro y guía a un filósofo muy importante que se llama Max Scheler, y Max Scheler comentaba de que eh, la manera de captar los valores es a través de las emociones. El polo subjetivo justamente es las emociones, ¿no? Entonces, la búsqueda de sentido no es algo puramente lógica y racional, es algo emocional, donde uno puede sentirse afectado, puede sentirse tocado, incluso sin saber o sin tener mucho un argumento de esto, la persona puede descubrir un valor en eso, ¿no? Y hay muchas personas que lo hacen, como le preguntas a alguien por qué hizo eso, no lo sé, sentía que era lo correcto o sentía que necesitaba hacerlo. Entonces hay un valor que de alguna forma no es lógico, no es pensado. Ahora, ante tu pregunta, esto sucede, la pérdida del valor, sucede porque en muchas ocasiones nos podemos alejar de esa conexión emocional, porque el mundo te conecta emocionalmente, ¿no? Alguien puede decir, es que mi vida no es como yo quiero, es que en realidad la vida es como es, no es como tú quieres. Y eso involucra que tú te conectes emocionalmente con la vida y puedas descubrir de alguna forma o construir el sentido que se está dando en ese momento y en esa circunstancia. Ahora, partiendo de esto y aclarando de que el sentido de la vida o la búsqueda de descubrir el sentido no es puramente racional, también hay aspectos muy importantes donde la persona puede verse afectada. No estoy diciendo con esto de que el sentido se afecte o las emociones, pero sí pueden existir restricciones en este caso, ¿no? Y ahí tenemos que ver muchos aspectos. Por ejemplo, el tipo de personalidad, tenemos que ver antecedentes biográficos, incluso podemos ver la edad también de la persona, es diferente un niño, un adolescente, un adulto, una persona de la tercera edad. Todos están en búsqueda de un sentido y el sentido es constante, momento a momento, ¿no? Y es No ves, así como... no ves, Sí, con esto que tú dices, me hace pensar como que el sentido de la vida también varía o se transforma de acuerdo también en la etapa en que estamos, no solo evolutiva, sino de repente situacional. sí.
Sí, has dicho algo bastante importante, porque a veces cuando hablamos del sentido de la vida, también hay sentidos que a veces necesitan ser renovados. Un ejemplo muy claro puede pasar tanto como un padre como una madre de familia. Van a estar dispuestos y prestos a poder atender al bebé, al niño y al adolescente. Pero si es que ese sentido que ellos pudieron tomar y encarnar como la paternidad no fluye o no es circunstancial con lo que se vive, ellos pueden ser padres de una persona de 40 años y buscar tratarlo como niño. Y esto puede producir mucho dolor, tanto como el hijo como para los padres, porque el padre y la madre necesitan eh, descubrir nuevamente el sentido de cómo es relacionarse con un adulto, cómo es poder darme cuenta que estoy con una pareja y poder reconectarme con esos ámbitos que probablemente durante mucho tiempo no fueron prioridad, porque bueno, no podemos negar de que un bebé, un hijo pequeño es prioridad cuando llega a la familia, ¿no? Entonces, los valores tienen y son justamente dinámicos en todo momento. Si en este momento alguien me anuncia, no sé, que la pareja ha tenido un accidente, es el momento para hacer y tener que encarnar el rol de pareja. Ahora probablemente estamos en una relación y un diálogo y según la circunstancia estoy encarnando un momento que puede descubrir un valor aquí, ¿no? Entonces, en cada momento, justamente los valores están presentes. El ejemplo también de una persona, o sea, 24 horas al día dedicado al trabajo y no hay momento para la pareja, los hijos. Probablemente podría ser debido a una experiencia donde lo despidieron o probablemente por la situación en la que estamos atravesando, ¿no? Pero existen valores también presentes en todo momento que pueden relacionarse con los hijos, con la pareja. Y ahora, esto, como lo digo, no es puramente lógica, no es porque debo de hacerlo, es porque en realidad siento que para mí es necesario y esto me construye como persona. Claro. Y si podríamos hablar de repente como de algunas cosas que pueden ayudar o contribuir a que nosotros encontremos ese sentido de la vida, ¿podríamos mencionar alguna cosa o algunas cosas que nos pueden ayudar? Además de las que mencionaste, como tener en cuenta más lo emocional que lo racional. Considero que para poder ayudar o facilitar en la conexión, la búsqueda o descubrir el sentido, lo que más podría ayudar es experimentar, ¿no? Porque a veces esto que se tilda como, suena muy cliché a veces, el tema de salir de la zona de confort, también nos invita a descubrir la vida y nos invita a nosotros mismos a descubrirnos en situaciones diferentes. Y es ahí donde uno puede descubrir o incluso poder confrontar los valores o las creencias que tiene. Y es ahí donde se va construyendo, se va descubriendo un valor diferente. Algo que puede identificarme, que probablemente pueda ser parte de un periodo de vida o una etapa que es necesario encarnar, ¿no? Porque creo que también las preguntas que vas haciendo invita a darnos cuenta de que el sentido son etapas que acompañan la vida, ¿no? Y esto nuevamente es algo que uno lo siente, hay plenitud cuando realiza un sentido de vida, ¿no? A pesar de que probablemente pueda traer dolor, ¿no? Claro. Importante lo que dices a esto último y bueno, responde mi pregunta que te iba a hacer, pero no sé si quisieras añadir algo más en el hecho de cómo nos beneficia el tener un sentido de la vida, ¿no? Y hablas un poco de la plenitud, y un poco de también hablaste de la vitalidad. Y eso responde mi pregunta, pero no sé si igual quisieras añadir algún beneficio que de tener y conocer nuestro sentido de vida. Claro, los que ya acabas de mencionar, como la vitalidad, de alguna forma el redescubrirse, porque hay que tener en cuenta algo, y creo que la propuesta logoterapéutica, analítica, existencial de Viktor Frankl busca un descubrir, no una esencia, busca descubrir la presencia que realmente te acompaña. Y en este caso, nuestra presencia
se está descubriendo en todo momento. No sabemos realmente quiénes somos, ¿sí? Porque tú creas saber quién eres, siempre existen cosas que te confrontan en todo momento. Y eso se da mucho en los procesos de terapia, ¿no? Una persona necesita y a veces reconoce aspectos bastante rechazados de uno mismo. Y no solamente de uno mismo, incluso puede ser de la familia o de la misma sociedad. Estos aspectos invitan también a poder reconocer y poder construir una identidad. No una identidad perfecta, tampoco una identidad como yo quiero, sino una identidad completa, una identidad que está más cerca a mí. En este caso podemos decir a mí de verdad, ¿no? Porque puede ser un aspecto que yo soy porque mis padres quieren que sea así, o yo soy así porque mi pareja quiere que sea así. Y eso de alguna forma puede también alejarnos bastante del centro, por decirlo, ¿no? Gracias, Dover, realmente por estas respuestas que nos has dado. Realmente espero, como a mí me ha iluminado y ampliado también a los que me siguen. Y bueno, por hoy ha sido todo. Te invito, por favor, a que si tienes alguna pregunta o un comentario lo puedas dejar, que yo después lo pueda hacer alcanzar a Dove. Y bueno, antes de despedirme, quisiera también darte pase, Dove, para que te despidas de todos los que nos ven a través de YouTube o las redes sociales. Sí, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Creo que la idea es como ir sumando también ante tus preguntas y construir también una comunidad que pueda estar presta a, a esta búsqueda, ¿no? Porque es una búsqueda, venimos a buscar, ¿no? Y acá no es el objetivo quién encuentra, sino quién desiste de la búsqueda, ¿no? Y bueno, claro, como comentas, si hay alguna pregunta más por ahí y tus suscriptores lo hacen, bienvenida, podemos ir respondiéndolas. Así que, bueno, un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, Dove. Y bueno, espero que me cuenten cómo les va con el tema del sentido de la vida. Y ya saben, si el video les ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos y familiares, sígueme en mis redes sociales, suscríbete si es que aún no lo has hecho y ya nos vemos en el siguiente video.